Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche nos vamos a ocupar de uno de esos temas filosóficos que tanto nos gustan. En este caso será a través del análisis del libro Crisis y Decadencia de una sociedad enferma que publicó hace unos días el doctor José Aníbal Cruz García, médico psiquiatra. Esta noche el doctor nos hace el honor de acompañarnos y está aquí junto a David Álvarez Martín, filósofo y amigo, muy apreciado y colaborador de este programa. Ellos, con sus criterios claros, nos ayudarán a entender mejor este tema y a interpretar cuáles son los cambios sociales y económicos que se han llevado en nuestra sociedad, que la han llevado a ser lo que hoy somos. Muy buenas noches, doctor José Aníbal Cruz García. Muy buenas noches, David Álvarez Martín. Qué orgullo tenerlos aquí en Entre Puntos. Aquí tengo el libro del doctor, obviamente dedicado para mí. Qué bien, aquí está, que me da mucho orgullo, placer y satisfacción. Esta noche vamos a hablar de este libro que se llama Crisis y Decadencia de una sociedad enferma. Repito, en él se analiza o se interpreta la estructura social actual del país y lo que está pasando en nuestra sociedad. Todos sabemos, amigos, que el ser humano, a través de la historia, sea consciente o inconscientemente, ha vivido buscando soluciones que lo ayuden a mejorar su vida individual y social, o sea, en grupo. En este caso, vamos a tomar el libro como vehículo para abordar este tema. La publicación del doctor Cruz, en sus 9 capítulos, esboza un perfil histórico del capitalismo y se refiere al individualismo, a la sociedad de consumo y al consumismo en la República Dominicana, y también a la decadencia política de lo que él llama la sociedad enferma y la crisis de valores. Todo el mundo habla también de ese problema político, señores, ¿verdad? El libro del doctor Cruz tiene algunos criterios del famoso escritor alemán Erich Fromm, que nació en el año 1900, y de cómo, ¿verdad?, pues el hombre moderno que ha logrado pues liberarse de las ataduras propias de la sociedad medieval, pero sin embargo no ha alcanzado completamente la libertad. Esa libertad que le podría permitir construir una vida rica de significado, que estaría basado, por supuesto, en la razón y en el amor para así ser más feliz. Bueno, pero para iniciar este conversatorio, yo quisiera comenzar preguntándole al doctor Cruz García, José Aníbal, ¿qué lo motivó a escribir este libro y cómo interpreta y pues pone aquí en todo dentro de estas líneas, dentro de estas páginas, el desarrollo de nuestra sociedad dominicana? ¿Cómo se relaciona un poco pues con el desarrollo de la humanidad, con el desarrollo del capitalismo, cómo el consumismo ha influido en lo que somos hoy en día y en qué lugar estamos? Buenas noches. Básicamente, lo que me motivó verdaderamente a escribir el libro data de muchos años atrás. Yo cursaba el 3er año de entrenamiento en psiquiatría en la Fundación Manager en Topeka, Kansas. Y fui invitado a una charla que ofrecía el doctor Erich Fromm. Wow, qué bien. Sociólogo, psicoanalista. Fui invitado al Instituto de Psicoanálisis de la ciudad de New York. Y él la charla se basaba en un libro que él había publicado en el 1955 que se titulaba The Sane Society en inglés, pero la traducción en español se hizo Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Sí. Fue el nombre con el que salió la traducción del libro. Yo estuve en la conferencia, en la charla, y me llamó la atención cómo le enfocaba los problemas de las sociedades altamente desarrolladas capitalistas del occidente. Se me quedó en la mente y siempre pensé, he leído, como estábamos conversando hace un momentito, he leído siempre mucho sobre Erich Fromm, y lo que me llamó la atención fue ver cómo le enfocaba ya en el año 55 los trastornos y los malestares que el capitalismo comenzaba a revelar en esa época,
que se han incipiente, que se han triplicado, cuadriplicado, etcétera, al cubo hoy en día. O sea que eso fue uno de los motivos que me llevó a pensar en hacer un libro. Me envolví en mi práctica privada, 38 años. La idea se quedó, pero no podía no había el tiempo. No había el tiempo. Estaba en otras orientaciones y necesidades. Entonces, ahora me retiré en el año 2005 y tenía el tiempo y digo, déjame desarrollar el libro. Otra cosa que me llamó la atención y que me llevó a hacer el libro, en el año 1965, después de la guerra civil en la República Dominicana, salí de la República Dominicana y me fui a Madrid, a España, a continuar mi carrera de medicina porque la Universidad Autónoma estaba cerrada por la intervención norteamericana, del ejército norteamericano. Me fui y yo vivía en un apartamento frente a frente al estadio Santiago Bernabéu, que era la casa club del Atlético Madrid. Y cuando yo me paraba en el balcón y veía aquella cuasi locura de cómo la sociedad española se enloquecía, y yo no entendía a qué se debía verdaderamente esa reacción masiva histérica. Óigame, el país entero español se paralizaba. Los periódicos, las revistas, la televisión, la radio. Y todavía pasa igual, después de tantos años. Sí, señora. Y siempre me llamaba la razón, pero no lo entendía. Hasta que llegó a mis manos un libro, un ensayo de don José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Sí. Y eso me iluminó bastante. Sí. Y hay un capítulo que se llama, creo que es el capítulo número 6, se llama La masificación de la cultura. Yo la llamo la sociedad del entretenimiento y del espectáculo, porque ¿cuál ha sido el gran salto de la masificación de la cultura? El dedicarse a la diversión y al entretenimiento. Pero después podemos elaborar sobre eso. Y me llama mucho la atención comenzar este conversatorio con esta nota de Ortega y Gasset de la masificación de la cultura y esa observación suya de ver cómo las masas, una ciudad entera, pues se fija su atención en algo que pudiera ser irrelevante, intrascendente e inclusive ajenos a ellas. Sin embargo, es lo que últimamente, en este último siglo, quizás ha aglutinado el mundo y se ha utilizado bien porque las naciones han hecho lazos de amistad solidarios, pero personas que les guste pues examinar cómo se comportan las sociedades. Qué bueno es encontrar respuestas como usted encontró en Ortega y Gasset que nos explican por qué suceden estas cosas que nos toman de sorpresa, ¿verdad? Claro. Y entonces yo le pregunto a David, en cuanto a lo que ha dicho el doctor José Aníbal Cruz García, de cómo el capitalismo ha enajenado quizás las mentes de los que formamos parte de las ciudades, como por ejemplo, en lo mismo que él ha dicho, cómo las personas se unen a causas sin siquiera hacer las suyas del todo, preguntarse por qué es esto mío, por un lado. Y por otro te pregunto, yo soy una abanderada de que vivimos la mejor época que vive la humanidad, pero comparto plenamente el criterio del doctor Cruz García en cuanto, y de Erich Fromm, que nació en 1900 y ya estamos en el 2015. O sea, fíjense que este siglo ha sido rápido. Todos los acontecimientos históricos y sociales se han dado sumamente rápido y con una aceleración grande, pero no tanto. Porque Erich Fromm, que nació en el 1900, todavía sus criterios se mantienen totalmente. Decía, y perdón que me disgregué un poco, te decía David, que soy una abanderada en que el mundo vive su mejor época. Sin embargo, para todos los adelantos tecnológicos, sociales que se han hecho, nos hemos quedado cortos. Eso es obvio. Y hay muchos flagelos y problemas que no se han subdepurado en la humanidad. Entonces yo te pregunto, ¿cómo evalúas tú nuestra sociedad dominicana en cuanto a dónde estamos parados? El doctor habla de un momento donde hay mucho deterioro, y es cierto,
que no hemos adelantado como debíamos haberlo hecho. ¿Cómo podrías tú evaluar esto? Bueno, comparto los gustos del doctor Cruz, tanto por Erich Fromm como por Ortega y Gasset, que también me interesan mucho como autores. Yo creo que son de las mentes del siglo XX que más aportaron. Por supuesto, está un Herbert Marcuse, que va muy cercano a Erich Fromm, con sus diferencias. En América Latina tenemos, por ejemplo, a Enrique Dussel, en Francia Emmanuel Levinas. Es decir, yo creo que el siglo XX fue rico en personas críticas. Tú me has hecho una pregunta que prácticamente implicaría varios programas juntos de explicación solamente. Déjame abordarlo quizás aportando dos cosas como yo lo percibo. Primero, la antropología cultural, antropología física y cultural, una disciplina de menos de 200 años. Uno de sus grandes temas de debate es la famosa pregunta si los individuos forman la sociedad o la sociedad forma los individuos, que ahí es tema de los autores que hemos mencionado. Y por supuesto, en el mejor de los casos, nadie puede negar que hay una mutua influencia. No le voy a poner el dado a un lado u otro, pero indudablemente cuando una sociedad se forma con individuos que vienen de traumas, de problemas, de crisis, pues eso se va a reflejar en cómo se forma la sociedad, pero al mismo tiempo, como está organizada la sociedad, va formando los individuos. Una sociedad que excluye, que margina, que promueve el obtener, por ejemplo, dinero a cualquier costa, pues no neguemos después de que hay mucha corrupción. Bueno, pero es que la sociedad misma te está enseñando. Incluso recientemente ha habido mucha crítica con las famosas narconovelas. Correcto. Señor, si tú te presentas a los grandes narcotraficantes casi como héroes, incluso los clasifica entre buenos y malos, pero todos en el negocio, después no te estés quejando tú de que los jóvenes intervienen en esa área de manera muy natural. Yo creo que eso tiene que estar claro. Hay esa mutua influencia, no nos vamos a meter ahora cuál influye más sobre el otro. Sobre el otro aspecto, déjame que no se me olvide, yo me remitiría a la obra del profesor Juan Bosch, una obra que yo he leído extensamente porque es mi tesis doctoral, y donde Bosch analiza precisamente cómo en el caso del Caribe, pero concretamente República Dominicana, la manera en que el capitalismo entró, finales del siglo XIX, anómalo, con muchos problemas, es en gran medida lo que explica muchos de nuestros avatares históricos, de dictaduras, de conflictos, de falta de identidad, de problemas de ascenso social, de la famosa pequeña burguesía. Yo creo que integrando ambas cosas, sí, y dando una respuesta aunque sea muy simple a la pregunta que tú me hacías, la sociedad dominicana es hija de todos esos conflictos. Pero tampoco soy un determinista, o sea, yo no creo que nosotros seamos ciegos seguidores de lo que el pasado nos comunica, porque si no, no habría innovación, no habría creación nueva. Cuando uno lee biografías, tú te encuentras, por ejemplo, hijos de padres que eran lo peor que tú te puedes imaginar y los hijos terminaban haciendo grandes aportes. Muchas veces cogen todo lo contrario. Un coronel nazi y su hijo terminó siendo sacerdote y ayudando a personas enfermas o lo que tú quieras, o sea, y viceversa también. Padres que a lo mejor tienen unos valores y los hijos, por decirlo de una manera que todo el mundo entiende, se descarrían. Sí. Se descarrían porque por más esfuerzo que haga un padre, también está la actividad social. Yo no soy psiquiatra como el doctor Cruz, quizás haya algunas precondiciones en qué es con lo que uno nace, que influye o tiende más una cosa a la otra, y al final es la voluntad de cada quien. Hay alguien que dice, mira, yo en vez de seguir la moralidad de mis padres, prefiero tomarlo suave y acomodarme al grupo, porque es una tendencia natural, reconozcamos eso. O sea, a nadie le agrada ser visto como raro. Y si tú estás en una sociedad donde el ser avivato, el ser un corrupto es la norma, tú comenzar a practicar la seriedad. Claro, te ves raro. No, te ves raro.
te atacan, o sea, porque al final te conviertes en una persona anómala. Por eso rara. Es tan importante con el grupo que te juntas como adolescente, por ejemplo. Correcto, eso es cierto. Sí, sí. Eso es cierto. Bueno, nos vamos a ir a la pausa para que cuando volvamos el doctor José Aníbal Cruz nos hable un poco de cómo diferenciaría nuestra sociedad en cuanto a consumismo, que es algo que usted menciona, en cuanto a el deterioro de los valores con otras, por ejemplo la norteamericana, que es nuestro espejo, y cómo hemos compensado pues quizás la falta de seguridad social, la falta de dinero, siendo una sociedad mucho más pequeña y mucho menos productiva, pero insertada dentro de este mismo capitalismo. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco.
Teléfono 809-566-8379. Silhouette, Salón y Maquillaje. Nos encontramos esta noche con el doctor José Aníbal Cruz García y David Álvarez Martín y analizamos su libro, su reciente libro, Crisis y Decadencia de una Sociedad Enferma. Aquí lo tengo si me le hacen un close-up. Le preguntaba al doctor Cruz García hasta qué punto nuestra sociedad, la República Dominicana, más pequeña, inmersa como un espejo a la sociedad en un consumismo, espejo de los Estados Unidos, en un capitalismo, cómo funcionamos. Y durante la pausa él comentaba cómo somos parte también de la sociedad del espectáculo, donde es más lo que se ve que lo que se hace, y esto nos obliga pues a tener como una pantalla y nos incita a una carrera que tenemos que desarrollar, a veces sin pensarlo incluso. ¿Cómo nos vemos nosotros como sociedad, como espejo de los Estados Unidos? Mire, yo creo que uno de los problemas básicos dominicanos, que usted lo mencionó, es la corrupción. En los Estados Unidos existe la corrupción, porque los Estados Unidos es el país donde, ¿qué le digo? Debido a la movilidad económica, hay muchos crímenes, robos, asaltos, y existe la corrupción. Carlos Marx decía que la corrupción es el fantasma que ronda sobre el mundo, y es verdad. Pero ¿qué pasa? Que en las sociedades desarrolladas culturalmente e institucionalmente existe un sistema que no permite la impunidad ni la complicidad, y existe un sistema de consecuencias. En los Estados Unidos usted lo verá, hay cantidad de casos de corrupción, prevaricación, fraude, pero cuando usted lo cogen, la justicia es, óigame, no tolerable en absoluto. Yo digo que en la República Dominicana no es el caso. Aquí hay una serie de contaminaciones y complicidad que generalmente el que usa los recursos del Estado sabe que lo puede usar y que no hay verdaderamente una consecuencia. Por lo menos en los últimos 15 años no ha habido una consecuencia. Yo hallo que el capitalismo en los Estados Unidos es donde ha tenido su máxima expresión el individualismo. Y hallo que es una sociedad muy rápida, donde se han perdido la solidaridad humana. Todo el mundo piensa en su propia conveniencia, piensa en cómo enriquecerse él, su familia inmediata, y la protección del capital, que es la base del capitalismo. Entonces, fíjese, hay un fenómeno característico, y le voy a hacer un parangón rápido. ¿Qué diría? Por los años del siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, Inglaterra era la dueña del Atlántico. Y todos los países europeos, ya estaba el descubrimiento de América, todos los países europeos comenzaron a emigrar, personas con necesidades, hacia la nueva tierra. Sí. Generalmente, personas irlandeses, blancos, protestantes, emigraron a la parte, a la parte noroeste de los Estados Unidos y formaron lo que se llamó las 13 colonias. Las 13 colonias estaban bajo la justicia y el orden de Gran Bretaña, del Imperio Inglés. ¿Qué pasó? Los norteamericanos se dieron cuenta que era un abuso. Ellos tenían, cuando los militares ingleses iban a los Estados Unidos, a lo que se llama hoy Nueva Inglaterra, tenían derecho a utilizar las casas de los norteamericanos para quedarse, pernoctar, comer y qué sé yo cuánto. Otra cosa era que el colono no tenía ningún acceso
a las cortes y exigía que hubieran nuevas cortes para que hubiera verdaderamente una justicia. El otro problema era que ellos, los americanos, le llaman pilgrims. Yo les llamo verdaderamente emigrantes, porque eran emigrantes, que por razones diferentes, acoso político, acoso religioso, o por una personalidad mercantil, querían hacer dinero y vinieron al nuevo mundo. Principalmente el problema mayor era que ellos tenían que contribuir con los taxes, con los impuestos, pero no tenían ninguna representación en el gobierno inglés. Sí. Y eso trajo por consecuencia la Revolución norteamericana. Esa revolución se caracterizó por un individualismo personal, los derechos civiles personales, la protección de su religión, de derechos religiosos y, en un último lugar, y yo creo que uno de los más importantes, el que ellos abogaban por tener una independencia y soberanía. Y eso trajo por contraste que se volcara violentamente el orden, no lo voy a llamar constitucional, pero el orden político imperante. Y de ahí nació la Revolución norteamericana. ¿Qué pasa? Que en la República Dominicana ese no fue el caso. O sea, nosotros tenemos otra formación de un carácter social diferente. A nosotros vinieron las personas de nuestra madre patria, nos usaron en condición de esclavos. Sí. En ningún momento nosotros creamos verdaderamente una relación de igualdad, sino que todos conocemos los abusos y las circunstancias que nos envolvieron. Yo hallo que esa es la diferencia básicamente. Ellos tienen una sociedad altamente, que eso es lo que se llama la sociedad de consumo, una sociedad que ha evolucionado hacia un estado de desarrollo industrial económico dentro del capitalismo, caracterizada por un consumo masivo de bienes y servicios, y por eso usted ve que ellos tienen esa riqueza, porque ellos tienen una maquinaria industrial, que sería otro tema para hablar, pero bueno, una maquinaria industrial que produce cantidad de bienes y servicios, y tienen un mundo, han forjado un mundo de consumidores a través de la publicidad, a través del mercadeo, a través de la propaganda. Pero entonces, doctor, ellos con su, vamos a decir, sistema productivo y de leyes heredados de Inglaterra, como bien usted describe, forman una sociedad que, aunque muy individualista y egoísta desde ese punto de vista, funciona mucho mejor que las sociedades latinoamericanas en este caso. Ahora bien, nos vamos a ir a la pausa y le pregunto a David en el próximo segmento. David, nuestro país ya tenemos casi ese mismo individualismo que se ha instalado por quizás seguir el modelo capitalista productivo que no nos da tiempo a nada y tenemos que producir para sobrevivir, vamos a decir. Sin embargo, no tenemos ni el marco legal ni el sistema productivo para hacerlo de manera como lo hacen otras sociedades creadas a, vamos a decir, espejo de Inglaterra, como esta que explica el doctor Cruz. ¿Cómo crees que evolucionaremos? ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad.
encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. David. Bueno, Mónica y doctor Cruz, déjenme, quizás como complemento a lo que el doctor Cruz había dicho, levantar una tesis un poco opuesta, pero que es complementaria. El individualismo del capitalismo, del desarrollo de la sociedad capitalista, fue un avance, si lo medimos con la herencia feudal, por llamarla de alguna manera, donde el individuo estaba anulado dentro de lazos familiares, de aldea, e incluso sometido, no como esclavo necesariamente, pero sometido a la voluntad de ciertos señores. Sí. Que es contra eso que huyen de Europa los famosos peregrinos, que como usted dice, son realmente los primeros emigrantes. Hace poco había un jefe Sioux de eso, diciendo que estaban contemplando la posibilidad de dar como una excepción y reconocer como americanos a todos los que vinieron en los últimos 300 años. Wow. Donde ustedes vinieron, pero eran como un chiste. Sí. Ustedes son inmigrantes y ahora los inmigrantes están decidiendo si otros inmigrantes entran o no. Sí. Entonces, de alguna manera fue un avance porque permitió a los individuos reconocerse. Pienso en toda la Ilustración, gente como Rousseau. Sí. Entonces, digamos que hay un avance en ese aspecto. Claro, es un avance que el capitalismo buscaba para lograr que el individuo, libre de esas ataduras, pudiera someterse a regímenes de trabajo y donde el dueño del medio de producción, en este caso el burgués, por llamarlo de alguna manera, el único compromiso que tenía con él era pagarle un salario y punto. O sea, depende de cómo se utilice. Lo que él podía hacer en el resto de su vida era el problema de él. Yo creo que la sociedad humana está enfrentado a ese problema, de que dio un paso hacia adelante. Retornar hacia las formas feudales, yo estoy en desacuerdo. Yo no creo que merezcamos vivir sometidos a esos lazos. Ahora, ¿cómo vamos a avanzar hacia una sociedad donde no sea la productividad la norma, que es lo que ha convertido el capitalismo, y donde las construcciones sociales aporten al individuo significado, calidad de vida y al mismo tiempo plenitud
de sus facultades para pensar, crear. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Incluso... no tengo una varita mágica ni adivino el futuro. Ahora, perdona Mónica, en el caso de la sociedad dominicana, eso ocurrió con la caída de la dictadura de Trujillo. Y yo lo entendí, no lo entendía bien el fenómeno, pero lo entendí por una señal, una forma de ser que veía en Balaguer y en Bosch. Balaguer y Bosch, especialmente en los años 70 y 80, se encontraba con usted, cualquiera de los dos. ¿Y usted cómo se llama? Aníbal, de la Cruz. Usted de la Cruz de tal sitio. Y le encontraba a su abuelo, su bisabuelo, la tía y un primo. El pedigrí completo. Entonces, ¿cómo es? ¿Y esa memoria? No había que tener mucha memoria. Porque la sociedad dominicana hasta el año 61, la gente, éramos pocos, éramos 3 millones, y cada quien vivía en su pueblo, nadie se movía de ahí, había una garita en cada salida. O sea, era muy sencillo. Yo no hubiese salido nunca de San Juan de la Incluso Maguana, cuando donde yo dicen nací. que no había delincuencia, que no había, era muy sencillo, era 1 millón de personas. Eran 3 millones al final de la dictadura. Sí. Ahora, cuando acaba la dictadura, esa sociedad se va disolviendo mediante la migración, primero interna y también después externa. Y hoy en día no hay ese vínculo entre apellidos y grupos familiares con un determinado pueblo o localidad, sino que de repente la gente se dispersa. Al dispersarse, esa mirada de control de las tías, primos, abuelos que viven todos en la misma manzana se pierde, y entonces tú como individuo operas libremente y haces cosas. Sí, correcto. Entonces, muchos de estos famosos, y volvemos al tema de la corrupción, muchos de estos famosos corruptos, yo estoy seguro que no lo hubiesen sido si hubiesen llegado a la edad que han llegado bajo la mirada de sus abuelas, tíos, padrinos, porque le hubiesen censurado eso. Es más, no hubiesen ni siquiera intentado, porque había una censura social en cuanto a patrones y valores. Yo creo que es una ventaja el que el individuo se pueda mover con más libertad, pero hemos perdido algo, y es que no sabemos ahora cómo lograr esos controles preventivos de la corrupción. Estados Unidos se ha vuelto muy bueno, como usted dice, estoy de acuerdo, y también el resto de los países europeos, en medidas punitivas contra la corrupción. Yo nunca voy a olvidar un caso famoso. ¿Se acuerdan cuando Obama es elegido presidente la primera vez? Que su asiento en el Congreso tenía, creo que el gobernador de Illinois escogerlo. Y el tipo se puso a venderlo. ¿Cuánto me dan para...? Cuando lo descubrieron al individuo le cayeron... Es más, no hemos vuelto a saber del resto. Está metido en una cárcel y la gente se ha olvidado de él. Exacto. Entonces, con el presidente recién electo, o sea, era algo bochornoso. Entonces, estamos hablando de que se han vuelto en medidas punitivas. O un caso también muy famoso de una viejita que la atraparon, el FBI, la atrapó por un asunto de unas huellas, y descubrieron que la venían persiguiendo desde que era joven, que participó en un atraco. Y le dieron no sé cuántos años de cárcel. La gente dice, pero esa viejita... No, lo que pasa es que en Estados Unidos, aunque sea una viejita, el mensaje es tú no te escapas. Oye, pero la debieron haber atrapado antes. No, porque ella cambió apellido, o sea, se camufló muy bien. Pero había un archivo esperando que usted cometió ese crimen, y si algún día damos con usted, prepárese. Entonces, yo pienso que por ahí van las cosas. En el caso de la República Dominicana, estamos viviendo hoy en día procesos que en Europa y en Estados Unidos se dieron quizás hace décadas. Cuidado si hace un siglo más. Y no necesariamente seguiremos el mismo curso que siguen esas naciones. Si algo se puede adivinar para el futuro, es que la única forma de seguir nosotros como sociedad mínimamente organizado es mayor cumplimiento de reglas. Leyes tenemos, pues comenzar a cumplir. Leyes tenemos y muchas. Nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero destacar algo que ha tocado David, y es vamos a decir, esas dos vías del individualismo. Primero, vivimos una sociedad encaminada hacia un individualismo, y esto es bueno, porque nos libera de esos nexos que quizás mantienen al individuo en una burbuja y no puede desarrollarse como tal.
esos nexos inclusive muchas veces hacen que la persona no pueda ser la que quiere ser. Yo creo que muchos genios de los que tenemos, yo creo que todas estas comodidades de que disfrutamos se las debemos a centenares de genios, puesto que nosotros muchas veces no sabemos ni cómo funcionan el tipo de tecnología que usamos y demás, y esto se lo debemos a genios que viven en una burbuja viven pues nada más creando, o sea que nos liberamos de la sociedad feudal, nos liberamos de tantos prejuicios, las mujeres tenemos una vida tan diferente hoy en día de hace un siglo, de manera que visto desde ese punto de vista, el individualismo es como decía Erich Fromm también, cortar ese cordón umbilical y romper el complejo de Edipo, como él decía, muchas veces le da un horizonte nuevo al individuo. Sin embargo, si no lo enfocamos desde un punto social y no hacemos que el bienestar sea para el grupo social, pues indudablemente no tendremos ni siquiera el bienestar propio porque vivimos en la sociedad. O sea, eso está claro y no hay otra forma. Entonces, combinar estas dos cosas es lo que a la sociedad le ha dado trabajo, pero esperemos que este siglo XXI sea pues el comienzo de casar estas dos variables, la individualidad y el beneficiar a... ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo.
Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Doctor Cruz, hablábamos en la pausa sobre el individualismo y usted quería hacer una acotación. Sí. Fíjese, en el libro yo lo explico ampliamente. El individualismo al principio tuvo una connotación significativa y altruista. Sí. O sea, el movimiento de los colonos, generalmente, y más que era un paso precisamente del cambio del capitalismo del régimen feudal al capitalismo. Correcto, del régimen feudal al régimen gracias, caballero. Del régimen feudal al capitalismo. Las 13 colonias tuvieron ese impacto de que hicieron una revolución a base del individualismo. ¿Qué es el individualismo? El individualismo es una teoría filosófica, quizás una expresión social, en el cual el hombre es el centro de la tierra y del universo, en todos los renglones de la vida. Pero yo creo que de la importancia que tuvo el individualismo en esa época, se ha ido deteriorando con la masificación de la cultura, el consumo masivo. Y una cosa que me llama la atención, que yo siempre he estado a favor, ya que usted mencionó a Rousseau, fue que 13 años después de la independencia norteamericana, vino el proceso que revolucionó a la humanidad, la Revolución Francesa, que en vez de ser basada en principios individualistas, estaba basada en principios de solidaridad humana. Y eso es una cosa muy importante, eso es lo que yo quería aclarar. Yo quise hacer como también seguir el hilo del doctor de la Cruz. Yo estoy convencido efectivamente, igual que él formula, de que la afirmación del individuo tiene un aspecto positivo en su punto de arranque. Es decir, de estar sometido a castas, a la mujer sometida a una serie de costumbres atávicas, donde incluso al final era el padre el que le entregaba. De repente, no, cada individuo vale, cada persona tiene unos derechos. Los derechos humanos son herencia de eso, por favor. Ahora, llevado al extremo, pues nos encontramos con sociedades donde no es posible ni la solidaridad, ni llegar a acuerdos comunes, donde, por ejemplo, con lo que se llamó el neoliberalismo, la competencia más salvaje y vale cualquier cosa, y entonces tenemos que plantearnos seriamente cuáles son los límites de esos reclamos individuales, o sea, hacia dónde podemos llegar. En psiquiatría y en psicología se usa mucho la mitología griega, incluso para denominar, no la mitología, perdón, las obras, los dramas griegos, como Edipo Rey, se utiliza. Y yo siempre le he dicho a los psicólogos y psiquiatras que están en mi facultad, yo soy decano de ellos, a pesar de que mi área es la filosofía, yo le he dicho que deberían de aprovechar también parte de la mitología semítica, especialmente en el Antiguo Testamento, en Génesis. Hay una frase que para mí encierra mucho todo esto. Cuando Caín mata a Abel, que Dios le pregunta a Caín por Abel, la respuesta de Caín es interesante. Caín le dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Es decir, el punto es, o sea, ahí se encierra el drama humano. O sea, Caín pensó para sí, yo resuelvo mi mundo. Y la respuesta que le da Dios, ¿por qué me preguntas por mi hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Miren, por ejemplo, por dar un salto en la historia, aquí nosotros tenemos la sede del Sermón de Montesinos. ¿Y qué es el Sermón de Montesinos? Un español, unos españoles, dominicos, que le dicen a los demás españoles
estos seres tienen ánimo humano, tienen que respetarlos. Es decir, el individualismo tiene ese aspecto positivo que nos emancipa de un conjunto de normas y reglas que oprimió a mucha gente, pero no puede convertirse en un ídolo. Claro, al final nos agobia todo y terminemos en otra esclavitud. Y entonces influye en este individualismo negativo quizás la falta de tiempo que nos impone el sistema de vida y nuestro afán por conseguir cómo tener dinero. ¿Es esto lo que lo hace? Sí, yo creo que sí. Se ha vuelto una competencia abierta. Hoy en día el consumo, precisamente sobre eso es que basa. El consumo da estatus social. Si tengo dinero, compro. Yo soy lo que tengo. Yo soy la bella que tengo en la Romana, yo soy el yate que tengo, y eso le da estatus al hombre. Claro, es clasista, porque hace una diferencia. No es lo que es, sino lo que tiene. Sino lo que tiene. Sí. Y se olvida verdaderamente, porque una cosa es tener y otra cosa es ser. Claro. Tener es un fenómeno de circunstancia. Claro, totalmente. Edison tiene un libro con ese título. Con el ser y tener. Sí. Tener es un efecto de circunstancia social, de herencia. Sí. Ser es una evolución intelectual y espiritual que alcanzan algunos humanos. O sea que hay una diferencia tremenda. Las personas creen en el consumo, que comprar cosas lo hace un ser. Es decir, una persona, si tiene dinero, compra la mejor equipo de música para oír música clásica, sin tener relación, ni entendimiento, ni deseo por la música clásica. Compra una biblioteca de libros para tenerlo ahí y nunca lee un libro. Y habría que preguntarse entonces hasta qué punto la masificación de las masas nos hace competir en esto desenfrenadamente, sin ser, sino nada más por tener, ¿verdad? Por tener. Correcto. Y es muy peligroso. Sí, mire, yo creo que la masificación de las masas, estábamos conversando hace un momentito, primero para mí fue don José Ortega y Gasset, pero después vinieron otros autores como Guy Debord, que era un revolucionario intelectual marxista francés, y después en la época moderna, Vargas Llosa. Vargas Llosa en su ensayo La sociedad del espectáculo hace referencia a eso, de la masificación de la cultura. Se han invertido los valores en la escala de valores. Hoy en día, el intelectual, el científico, el hombre sabio, ha sido sustituido por el comediante, el deportista, el chef y su arte culinario, y el merenguero o el músico popular. Pero nada más hay que ver incluso que el profesor universitario, que era la figura más respetada y lo máximo en una sociedad, ha pasado a ser un profesional que ya no se ve con el respeto. Correcto. David, tú y yo que hemos sido profesores, ya no es lo mismo, ya nadie quiere ser profesor tampoco por lo poco que se gana. De manera que indudablemente el individualismo, como bien señalaba David, en su primera etapa fue sumamente positivo para la humanidad, pero se ha llevado un paroxismo donde lo social ha perdido valor y lo individual solo no puede ser lo mejor, porque siempre vamos a vivir en sociedad. No nos queda más tiempo. Yo le voy a dar las gracias al doctor José Aníbal Cruz García por estar aquí con su libro, por traerlo para nosotros, y a David Álvarez Martín por acompañarnos como siempre con sus criterios claros, con los que aprendemos a entender, como siempre digo yo, a partir de los análisis y sus experiencias de los dos, este mundo bello pero complicado que nos ha tocado vivir. Les recuerdo que este programa puede volver a verlo los miércoles a las 4 de la tarde en el canal 38 de WIN. Hasta la próxima semana.